también qué vamos a hacer en el contexto de un paro cardiorrespiratorio en una paciente embarazada. Quiero pensar, dado que ya vieron cardiología, expertos en RCP, que saben hacer RCP básico, ya tuvieron un cursito de BLS, ¿sí? Pues ya saben qué hacer con RCP básico y pues por lo menos parte del algoritmo y no vamos a revisar todo el algoritmo, solo venimos a revisar qué situaciones son importantes para la mujer embarazada, qué cosas cambian, qué cosas no cambian. ¿Okay? Entonces, primero pues es muy bueno hablar de estadísticas, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Bueno, ya hemos hablado de las muertes maternas, de datos que son catastróficos, como el hecho de que el 80% de las muertes maternas se consideran que se pudieron haber evitado, ¿sí? Y que pues todavía estamos muy lejos de esa meta que está planteada para el 2030, ahora es que no la vamos a hacer. Dice la Asociación del Corazón Americana, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos una paciente que cae en paro y que le hacemos RCP, el retorno a la circulación espontánea, o sea, que la paciente salga del paro, es mayor en mujeres embarazadas, 37% versus mujeres no embarazadas. Hoy ahí suena como que está más favorecedor, ¿no? Dice la supervivencia definida por la alta hospitalaria es cercana al 60%. Echa porras de manera muy importante. ¿Sí? Así dice que las embarazadas regresan más fácilmente al retorno a la circulación espontánea. ¿Sí? Estas son la condición de las complicaciones, ¿sí? Pero fíjense bien. Dice, los índices de supervivencia han ido mejorando y son mejores respecto a la que las pacientes no obstétricas. El índice de supervivencia en Estados Unidos es del 59%. En Canadá, que menos son en Canadá para dar RCP, 71%. Y en Reino Unido, 58%. 54% de los sobrevivientes son egresados a casa. Y 43% de ellos tienen buenos resultados neurológicos. ¿Qué podemos decir del RCP embarazada? Muy bueno. Claro. Pero si tú lo contrastas y dices, ok, y si te la cambio y te digo que aproximadamente el 40% se va a morir en el de los que se fueron a casa y de los que sobrevivieron, 56% se murieron en los próximos días. Y el 60% de los que sí sobrevivieron tuvieron secuelas neurológicas. Como que el panorama ya cambió. ¿Sí? Entonces, esta es una condición muy importante. ¿Cuáles son las causas? Ustedes van a ver ahí que ninguna dice que la causa haya sido paro cardiorrespiratorio, porque paro cardiorrespiratorio no existe como diagnóstico de muerte en ningún paciente. Cuando ustedes vayan a certificar una muerte, no pueden poner como, ¿de qué se murió? De paro cardiorrespiratorio. No aplica. ¿Sí? Esa es una condición inherente. Ahora, ¿qué nos llevó al paro? Exacto. Esta paciente tuvo una hemorragia, por eso hizo paro. Esta paciente tenía una cardiopatía y por eso hizo paro. Esta tenía sepsis y por eso hizo paro y por eso se murió. ¿Sí? Entonces, el contexto del paro, lo mejor que podemos hacer es que la paciente no caiga en paro. Los equipos de respuesta inmediata, que ustedes van a escuchar mucho ese término en los hospitales, ¿sí? Los equipos de respuesta inmediata no son equipos que estén hechos para llegar a asistir un paro. Eso es lo que tradicionalmente pensamos. ¿Cuándo hay que llamar al equipo de respuesta inmediata? Cuando el paciente cayó en paro. No. Tienen que llegar, ¿sí? Cuando alguien detecta que ese paciente tiene una condición que la puede llevar al paro, para evitarlo a toda costa. ¿Sí?
¿cuáles son las causas de paro cardiorrespiratorio en las embarazadas del primer mundo? Ellos hablan de tromboembolia pulmonar, hemorragia obstétrica, sepsis, miocardiopatía periparto, sí, todas muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿de qué se nos muere? Se nos muere de hemorragia, se nos muere de preeclampsia. Esa es la mayor condición. A ellos, como logran sobrevivir la hemorragia y la preeclampsia, luego les hace tromboembolia. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia entonces? Evitar el paro cardiorrespiratorio y entonces así poder tener, ¿sí?, una supervivencia del 80% de estas pacientes, disminuyendo la posibilidad de apariciones. En el primer nivel todos tienen que estar capacitados, ¿sí?, y en el segundo nivel pues teniendo los equipos de respuesta rápida y un equipo de multidisciplinario, todos entrenados sabiendo qué hay que hacer, aprendiendo a manejar las complicaciones, entrenando los cambios fisiológicos, ¿sí? Esto es muy importante. Y obviamente volvemos al punto de entender que la paciente embarazada tiene cambios que la van a hacer que sea más propensa a llegar a un desenlace fatal, ¿sí?, como que tiene una expansión de volumen, una hemodilución, un estado protrombótico compensatorio. ¿De qué se mueren? Dijimos, de TEP, ¿no? Esta condición está ahí puesta, ¿sí? Tenemos aumento en el gasto cardíaco, aumento en la frecuencia cardíaca, cosas que van modificando nuestra respuesta del corazoncito, y el útero recibe casi el 20% del gasto cardíaco, lo que hace que la paciente tenga un riesgo de hemorragia masiva. Otras cosas que son importantes al momento del paro es la condición hemodinámica de nuestra paciente. Nuestra paciente, ya sabemos que después de la semana 20 o cuando el útero alcanza la cicatriz umbilical, tiene riesgo de tener compresión aortocava, lo que impide el retorno venoso del paciente. Entonces nosotros estamos queriendo darle RCP a la paciente y no regresa. ¿Sí? O sea, hay algo que hacer ahí y entenderlo para que hagamos algo de manera compensatoria, que vamos a ver más adelante. En lo respiratorio, el diafragma ya sabemos que se eleva, aumenta el volumen minuto respiratorio, hay una alcalosis respiratoria, hiperemia de las vías superiores, lo que hace que la mucosa sea friable y sangre en cualquier momento, hace que el intubar a una paciente sea más complicado, ¿sí?, pero que además tiene menor tolerancia al tiempo de apnea y que requiere una intervención más rápida. Menor compensación del estado ácido-base y mayores tasas de fracaso en la intubación, ¿sí?, lo que hace que la paciente pueda terminar muriéndose simple y sencillamente porque no pudimos intubarla. ¿Por qué era la mucosa friable? ¿Qué es la mucosa friable? ¿Qué es la mucosa friable? Es más fácil de que sangre. ¿Sí? En la función digestiva sabemos que tiene un incremento de la presión intragástrica, se relajan los esfínteres, hay un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que hace que la paciente continuamente tenga un estómago lleno, lo que la pone en mayor riesgo de una broncoaspiración al momento de la conducción. Entonces, ahora, recuérdenme cómo es un RCP de alta calidad. 100 a 120 compresiones, Okay. con los ciclos Frecuencia. respiratorios, pues debe ser menos de Pues ya me dijiste de 100 a 120, en un minuto, Ajá. y 2 ventilaciones seguidas por 5 ciclos. Más compresiones. Debe bien hacerse en la línea entre los pezones y el esternón. Tiene que permitir que el tórax se oprima y se expanda. ¿Cuánto tiene que descender? 5 centímetros, y luego permitir que se expanda de manera completa, ¿sí? Porque si no permitimos que se expanda, pues no ¿qué va a pasar cuando se expande el tórax? Pues ahí se va a volver a llenar el corazoncito. Si no dejamos que eso pase, pues entonces estamos haciendo que nuestro gasto cardíaco sea ineficaz, ¿no? Entonces eso es importante, todos tenemos que saberlo. Recordatorio rápido para que lo vean.
name's Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999, then you do hands-only CPR, and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch, lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the socket. Push down 5 or 6 centimetres. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, right to the beat of staying alive. Why would you learn him? Better a cracked rib than then kick in the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. He ain't as hard as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign up for one? Entonces, en el ambiente extrahospitalario, ¿sí? Lo importante son las compresiones. Ventilación solo en el ambiente intrahospitalario. Lo importante son esas recomendaciones. No, es que, ¿por qué machista y por qué en inglés? Alguien me escribió en el... Ya nomás preguntes en inglés, por favorcito. No, bueno, ¿quieren la región 4? Aquí está la región 4. Cuando están haciendo su examen práctico de ACLS, ¿cuál es la primera maniobra que tienen que hacer? La vía aérea. ¿Quién tiene otra? Emily. No es primero, o sea, decirles estar despierto y todo, y ya luego ya abrir la vía aérea. Ok, primero identificas, ¿no? Pero después, ya ven, todos van a reprobar. ¿Lo vieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron en los dos videos? Primero pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si ustedes no piden ayuda, ustedes solos no van a sacar al paciente. Si primero no piden ayuda, se acabó el examen.
¿Cuántas personas se requieren para una buena reanimación? O sea, en el hospitalario una. Para todo y para el protocolo son 4 reanimadores mínimo. ¿Sí? Entonces, ustedes están, ahora, bien importante, hay que ir a pedir ayuda, sí, el paciente no tiene, sí, pero es más importante ir a pedir que alguien nos ayude para que el paciente salga, ¿sí? Ahora, ustedes son los médicos adscritos, tienen a sus internos y ustedes salen a pedir ayuda. No, van a mandar a quien, al menos experto, y ustedes se van a empezar a dar compresiones, porque las compresiones no son del intensivista, del internista, del nutriciólogo, son exactamente de todos. Y luego, bueno, ya metiéndonos más en materia, en el manual de ACLS, en la actualización 2020, encontramos este algoritmo, que es el algoritmo de soporte vital avanzado para el paro cardíaco en embarazadas. ¿Sí? Dice aquí, continúe con el soporte vital básico, todo lo que ya vimos, RCP de alta calidad. Desfibrilación si está indicada. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Esos son los desfibrilables, ¿no? No la asistolia que nos enseñó Televisa y todas las series médicas que existen en el mundo, ¿no? Donde desfibrilan la asistolia. Eso no pasa. Otras intervenciones de soporte, ¿sí? Todo el protocolo que ya sabemos. Pero dice, active el equipo y considere la etiología del paro. ¿Cuál es la etiología de un paro? ¿En qué nos basamos para determinar la etiología de por qué el paciente cayó en paro? Eso es muy importante. Si ustedes no saben por qué el paciente cayó en paro, no lo van a sacar nunca. Tienen que revertir la causa. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se llama la mnemotecnia? La mnemotecnia de las H's y las T's. ¿Sí? Son 6 H's y 6 T's. ¿No las saben? Hay que aprender a hacerlas. Pero en el embarazo tenemos que hacer una reagrupación de las condiciones y no las vamos a llamar H's y T's, nos vamos a ver una mnemotecnia que es de la A a la G. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero aquí esto dice, realiza intervenciones en la madre. Primero, el manejo de la vía aérea. Cuando ustedes están dando RCP a un paciente, ¿sí? Cualquier paciente, ¿en qué momento les piden que ese paciente tenga que ser intubado? En ningún momento. La embarazada sí. Es una prioridad intubarla. ¿Por qué? Por las dos cosas que ya vimos. Uno, hace hipoxia muy rápido, porque no tiene capacidad residual funcional. Y dos, porque si yo le sigo metiendo aire con la bolsa máscara, la voy a hacer que se broncoaspire y luego las cosas van a ser peor. ¿Sí? Entonces rápidamente hay que intubarla. Administrar oxígeno al 100%, ¿sí? Colocar una vía intravenosa por arriba del diafragma. Esto es muy importante. Cuando estamos en un escenario de paro, ¿sí? Está aquí arriba la reanimación, y entonces enfermería puede llegar y canalizar miembros pélvicos. Mucho más fácil, tenemos un acceso femoral y por ahí empezamos en la embarazada no se puede, porque acuérdense que el útero está encima de la vena cava. Entonces los fármacos no van a llegar tan rápido como queremos. Entonces, que la vía de la paciente embarazada tiene que ser todas por arriba del diafragma. Si se está administrando magnesio, como el magnesio es una causa de paro cardiorrespiratorio, entonces suspenderlo, y no solo suspenderlo, sino darle el antídoto que requiere. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio. ¿Sí? Hay que pasarle gluconato de calcio. Dice ahí cloruro, pero lo que nosotros tenemos en los hospitales es gluconato de calcio como antídoto, pensando en que esa pueda ser la causa del paro. Y luego dice, continúe con el soporte vital básico y avanzado, con todo lo que ya vimos. Y aquí al lado dice, mientras está el paro, condiciones específicas para la obstétrica. Lleve a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo.
ahorita lo vamos a ver. Desconecte los monitores fetales. Hay gente ahí que mientras está la paciente en paro quiere saber cómo está el corazón del bebito. ¿Sí? Esa gente solo estorba. No me interesa. Mientras yo le esté dando buen soporte a la mamá, el bebito va a estar bien. Y dice, y prepárese para la cesárea perimortem. Este es un evento muy, muy importante y dice, realice la cesárea perimortem si no hay retorno a la circulación espontánea a los 5 minutos. ¿Sí? Entonces, esta es una condición que cuando la paciente embarazada cayó en paro, ya teníamos que tener en la mente que tenemos que hacerla. En la historia de la medicina vieron la historia de la cesárea perimortem, me imagino. No. Bueno, les voy a contar como un brevario cultural. La cesárea perimortem empezó a ser practicada por los griegos. Los griegos tenían la creencia de que cuando se moría la mujer embarazada y si enterraban a la mujer así embarazada, ¿sí?, ese bebito no iba a tener la oportunidad de llegar al cielo. Entonces tenían que sacar al bebito y enterrarlo aparte para que el bebito alcanzara el cielo. Esa era su creencia. ¿Qué empezaron a ver? Empezaban a hacer estas cesáreas perimortem y que algunos bebitos todavía estaban vivos. ¿Sí? Entonces se dieron a la tarea de cada vez hacerlas más tempranamente y vieron que la sobrevida y los resultados para los bebitos eran mejor. ¿Sí? Se moría la mamá, entonces inmediatamente hay que sacar al niño. Y así es la historia de la cesárea perimortem. Ahorita vamos a hablar más de ello. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos que hacer, la cadena de sobrevida. ¿Sí? Este tipo de cosas no tienen diferencia. La calidad del RCP, ¿dónde vamos a dar el RCP? Esa es una situación que es importante que sepan que antes del 2015 ACLS no incluía el RCP de la embarazada en su manual. Entonces cada quien daba RCP como se le pegaba la gana. Y hay mucha bibliografía antes del 2015 que dice que el corazón de la embarazada se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces hay que darle las compresiones en la línea media external, en el quinto espacio intercostal. Y ahí los ves dando compresiones aquí, por eso no sale la paciente. ¿Sí? Hoy sabemos que eso es una gran mentira. Todo es exactamente igual, el mismo ritmo, la misma profundidad, hay que dejar que se expanda, todo eso va en función de lo mismo. El manejo avanzado, que es el manejo farmacológico, va exactamente igual, con las mismas dosis, no hay ningún cambio. Y si la paciente requiere terapia eléctrica, ¿sí?, si la paciente hay que desfibrilarla, se desfibrila exactamente igual. Pasa que de repente dice aquí hay que darle, si es una monofásica, 360, y le dice no, 200, está embarazada, no le vayamos a chicharrar al virus. ¿No? Y entonces eso hace que la paciente ya no salga. Son exactamente los mismos protocolos que se ocupan, las mismas dosis de medicamento para la mujer embarazada. ¿Ok? Y decimos, esta es la mnemotecnia de las H's y las T's, ¿sí? Aquí en el embarazo vamos nosotros a utilizar de la A a la H. Pues, ¿cuáles son las acciones exclusivas para la mujer embarazada? Lateralizar el útero hacia la izquierda para descomprimir la vena cava. Pensar en la histerectomía, en la cesárea perimortem, considerar una vía aérea difícil y tener que intubarla, ¿sí?, y cambiar las H's y las T's por la mnemotecnia. Y aquí viene. La A es de complicaciones en la anestesia. B de sangrado, C de cardiovascular, D de drogas, estamos viendo cada una de ellas. Son situaciones que vienen ahí que ya platicamos. Entonces, A de complicaciones anestésicas o accidentes. Una de las cosas más comunes que ocurre es
el trauma de la paciente por colocarse mal el cinturón de seguridad. ¿Sí? La paciente debe colocarse el cinturón de seguridad así, no aquí en la panza. Cuando hace el enfrenón del coche, el cinturón se tensa. Esa fuerza que hacia adelante y la tensión puede hacer que el útero se rompa. ¿Sí? Entonces eso es una condición importante. B, desangrado, ¿sí? Cardiovascular, condiciones que la paciente tenga, drogas, oxitocina, magnesio, opioides, alguna droga de abuso que tenga la paciente, embolismos, muy específico, existe el embolismo de líquido amniótico, que no es otra cosa que eso, se mete el líquido amniótico a través de una vena en el útero y se va por toda la circulación, fiebre o sepsis puerperal, y en general cosas que no están consideradas aquí, como las H y las T, como estas que vemos aquí. ¿Sí? Ahora, dice, el RCP debe ser realizada por mínimo 4 reanimadores. ¿Por qué? Porque dar RCP es muy cansado. Entonces necesitamos tener a alguien que esté intercambiándose para hacer las secuencias. ¿Cuánto tiene que durar un ciclo? ¿Cuánto dura un ciclo? 5 minutos, ¿no? Una serie. 2 minutos. O sea, son 2 minutos de compresiones continuas sin parar, ¿sí? Y al terminar los 2, verificamos. No hay retorno a la circulación, seguimos otros 2 minutos. Los ciclos son de cada 2 minutos, muy importante. Entonces, necesitamos hacer la descompresión, ¿sí? Esto es importante. Antes, en el 2015, la descompresión se recomendaba así, que nosotros tiráramos a la paciente, esto es algo que se llama una cuña de Cardiff, ¿sí? O bien las hechizas, la versión agalustentismo. El grave problema es que dar la reanimación así hace o va en contra de la reanimación de alta calidad. Entonces no podemos lateralizar hacia la paciente. Lo que recomienda entonces es el desplazamiento manual del útero, ¿sí? Y dice que debe desplazarse por lo menos 1.5 centímetros de la línea media, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas dos técnicas es la mejor? Eso depende, ¿sí? ¿A quién van a poner a desplazar el útero? A un reanimador. ¿A un reanimador? No. Vas a tomar a la persona que esté de mirón ahí sin hacer nada y que no sepa dar RCP, o sea, trabajo social, ¿no? A los que estén ahí sin hacer nada. Lo único que tienen que hacer es desplazarlo. ¿De qué depende que sea esta maniobra o esta maniobra? Depende de la posición del reanimador. Si el reanimador está del lado izquierdo de la paciente, haremos este tipo de desplazamiento. Y si el reanimador está del lado derecho de la paciente, lo haremos de esta manera. ¿Ok? Ya quedamos que es una vía difícil, se recomienda bla, no debe intubar el más experto en esta condición. Ahora, dice, la recomendación es para la cesárea perimortem, sí, se tiene que iniciar en el minuto número 4, o sea, cuando yo termino mi segundo ciclo y la paciente no regresa a la circulación espontánea, ahí tenemos que iniciar la cesárea perimortem, ¿sí? Ahora, esto es muy importante entenderlo. La cesárea perimortem nació para salvar bebés, pero en este contexto el que menos me importa es el bebé, porque ustedes van a decir que la paciente tiene 25 semanas, ¿para qué lo voy a sacar si de todas maneras se va a morir? Pues lo que me interesa es darle la compresión a la mamá.
O sea, la cesárea perimortem es una maniobra de reanimación para la mamá. Si no la hacemos, caemos en un problema legal. Es una mala reanimación. Esto es como en situaciones especiales, como por ejemplo la hipotermia. El paciente que cae en un lago de estos fríos y lo sacan y empiezan a dar RCP, tú no puedes parar la RCP hasta que no hayas recuperado la temperatura del paciente. ¿Por qué? Porque ese es el evento que te está haciendo que no salga. Lo mismo pasa con esta compresión. La compresión es un elemento que evita que la paciente salga hacia el retorno de la circulación espontánea. ¿Sí? Por eso es importante esta parte. Hemos tenido, ¿no?, la situación de decir diferentes contextos analizando expediente donde le dicen al cirujano, opérala, y el cirujano dice no la voy a operar, mira cómo está, se está muriendo, bebito, bla bla bla. No, ¿qué sigue? Opérala, animal, porque si no, tú y yo vamos a ir a la cárcel. Sí, a veces son así. Entonces esa es una parte que es muy importante. Ahora, la paciente venía en una ambulancia y en la ambulancia cayó en paro. Y cuando llega con nosotros, llegan y dice, es que tiene 10 minutos que le venimos a dar reanimación. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a hacer la cesárea o no? Tiene 10, ¿ya para qué? No, hay que hacérsela. ¿Sí? Ahora, la paciente cayó en paro en la cama 13 de piso. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en llevarla al quirófano? Pues no, la cesárea se hace ahí en su cama. Ahí. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para hacerla? Un bisturí. Y que hay un quirúrgico, eso sí es importante. Si en la sala no hay un quirúrgico, esa es la única condición que te puede salvar de decir, ¿por qué no hicieron la cesárea perimortem? No había un quirúrgico. ¿Sí? Eso de la trombolisis no lo vamos a ver. Entonces, muy importante, debemos de tener equipos multidisciplinarios. La prioridad es, bueno, mientras estamos haciendo la cesárea, no dejamos de dar RCP. ¿Sí? Un escenario muy dramático, pero así tiene que ser. ¿Usted cree que si venimos a hablar así de que si llegamos al espacio no se preparar algo así? ¿Para qué? O sea, para presenciar algo de esa naturaleza. El problema de esto es que la incidencia del paro, afortunadamente, es baja. Se considera experto en cesárea perimortem el que ya hizo una. ¿Sí? La condición que hay de que es una condición rara. ¿Sí? Y desafortunadamente, este tipo de cosas ocurren en los hospitales básicos. Y entonces de repente resulta que vemos el análisis del caso, bla 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 bla, la mujer cayó en paro, se murió, y dices, ¿y a qué horas la operaron? ¿Para qué la íbamos a operar? Tenía 25 semanas. ¿Sí? Entonces desde que nosotros palpamos el útero a nivel de la cicatriz umbilical, ese útero tiene que ser evacuado. No hay más. Entonces, es muy importante que nos sepamos los protocolos, primeramente los ya establecidos. Por eso todo el mundo tenemos que tener capacitación en BLS, en ACLS. Son cosas que todo el mundo tendremos que saber. Siempre tener en el lugar a donde vamos, voy a llegar a mi servicio social y lo voy a hacer en un básico comunitario. Oiga, y aquí cuando la paciente llega mal, ¿qué hacemos? ¿A quién le avisamos? ¿A quién corremos? Entonces usted va a ser el único. Ah, caray. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito organizar? ¿Qué tipo de fármacos debo de tener listos? ¿Sí? ¿A quién le voy a llamar?
porque es una paciente así. Todo ese tipo de cosas es muy importante saberlas, ¿no? Para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a este muy famoso. Pero hay que pedir ayuda. Ese decir, Bueno, entonces muy importante, dicen que el mejor personal de áreas críticas no es el que sabe resolver complicaciones, sino el que sabe evitarlas. Entonces es muy importante que sepamos cuándo un paciente nos puede hacer un evento y